¿sí? Es una característica del control natural, sin la intervención del hombre. ¿Qué factores abióticos? Comprende la temperatura, la humedad relativa, la lluvia, la radiación, etcétera, el viento, el granizo, como ayer, por ejemplo. Y factores bióticos comprende a los parasitoides, predadores, entomopatógenos, etcétera. Entonces, son los factores abióticos y bióticos que limitan el aumento de la densidad y dispersión de los insectos, como así también de otros animales perjudiciales, sin la intervención del hombre. El control biológico natural es la acción de los enemigos naturales que ocurren naturalmente en el agroecosistema, ¿sí? Y se basa en la conservación o preservación y se logra mediante la manipulación del ambiente. Por ejemplo, prácticas culturales, insecticidas selectivos, preservación de plantas hospederas como la ruda, por ejemplo, que si bien la ruda presenta mosca blanca, está la mosca blanca y sus parasitoides. O sea que la ruda es reservorio de parasitoides, como así otras plantas hospederas, como por ejemplo, ¿cómo se llama esta? Menta, ¿sí? Bueno. Ahora, ¿qué es el control biológico en sí? Hay algunas definiciones. De Bach, por ejemplo, dice que es el estudio y la utilización de parasitoides, predadores y patógenos en la regulación de las densidades de poblaciones de plagas. La Organización Internacional de Lucha Biológica, por otro lado, dice que el uso de organismos vivos o sus productos para prevenir o reducir las pérdidas o daños causados por las plagas. Vamos a ver ahora la diferencia entre control biológico clásico, control biológico aplicado y control biológico por conservación. Si no entienden algo bien de esto, me preguntan, por favor. Control biológico clásico es la importación y colonización de agentes de control, parasitoides, predadores, etcétera, que mediante liberaciones inoculativas buscan lograr el equilibrio a largo plazo. Y este es el ejemplo de Agenia aspis citrícola. Acuérdense que Agenia aspis ha sido un parasitoide introducido, originario del sudeste asiático, que se lo introduce justamente para controlar Philonitis citrella, el minador de la hoja de los cítricos, también una plaga introducida originaria del sudeste asiático. Eso es un ejemplo de control biológico clásico. ¿Está claro? Y control biológico aplicado es la liberación inundativa masiva de parasitoides o predadores con el objeto de lograr una disminución en la población de la plaga. Ya vamos a ver más adelante cómo se define la liberación inundativa masiva, ¿sí? En este caso tenemos, por ejemplo, la liberación inundativa de ácaros fitoseidos, por ejemplo, Phytoseiulus fragariae, que se libera en forma inundativa para el control de arañuela en frutilla, o bien Californicus. En este caso, Californico es el introducido, ¿sí? Y que también se utiliza para el control de arañuela en frutilla. El Fragariae es la especie nativa, ¿sí? El otro es el introducido. Entonces, en el caso de Californicus, se hace la liberación inundativa masiva. Eso sería el control biológico aplicado. Y control biológico por conservación es la manipulación del ambiente para favorecer la supervivencia, fecundidad, longevidad y comportamiento de enemigos naturales e incrementar su efectividad. Es el caso, por ejemplo,
de manipulación del ambiente para conservar, por ejemplo, Cirrospirus, que es un parasitoide nativo de Philomystis. ¿Ven la diferencia entre uno y otro, no? Cuando hablamos de control biológico por conservación, fundamentalmente hacemos referencia a los parasitoides nativos o a los predadores nativos. Porque a ver, voy a hacer entrar a otra persona. Perdón, se me cortó la... voy a hacer entrar a otro chico. Bueno. En la actualidad, lo que se busca es el control biológico por conservación. ¿Me sigue, no? Sí. Sí, porque se me cortó recién por eso. Por conservación. ¿Por qué? Porque digamos, incluso a nivel mundial, o sea, el control biológico por conservación de los parasitoides o predadores nativos. Porque de esa forma se evita que cuando uno introduce un parasitoide o un predador, pueda venir acompañado de un hiperparasitoide, que ya ha ocurrido en otras ocasiones. Entonces, al trabajar con especie nativa, evitamos ese tipo de problemas. Ustedes imagínense que cuando yo he introducido a Geniaspis, si hubiera venido un hiperparasitoide de Geniaspis, no hubiera sido de vicio haber introducido a Geniaspis como parasitoide de Philomystis, porque traía un hiperparasitoide. ¿Está claro el concepto? Está claro, ¿no? Sí, señor. Bueno. Entre los agentes de control biológico, ya hemos visto, hay parasitoides, predadores, entomopatógenos. Parasitoide es aquel individuo zoófago que para cumplir su ciclo de vida necesita de un solo individuo hospedador. A diferencia del predador, que es aquel individuo zoófago que para poder completar su ciclo necesita de más de un individuo hospedador. Y los entomopatógenos, que son microorganismos, hongos, bacterias y virus, que se reproducen parasíticamente sobre o dentro de un organismo más grande y de esa forma le causan un daño significativo. Bueno, vamos a repasar algunos conceptos rápidamente. Las características de los predadores son organismos animales que se alimentan de otros organismos vivos, las presas, los cuales son capturados y muertos, poseen reproducción sexual, son muy activos, de vuelo rápido, con patas largas de tipo caminadora o corredora, como el caso de la Juanita, con ojos compuestos bien desarrollados de antenas cortas, aparato bucal de tipo masticador o picador suctor como en el caso de la chinche Podicius, por ejemplo, que es un pentatómido predador de orugas del lepidóptero, poseen mayor tamaño de la presa, son más fuertes y son menos densodependientes que los parasitoides. Bueno, tenemos la especificidad de los predadores, monófago, polífago, oligófago. Esto lo vamos a ir pasando, porque ya lo hemos visto en la clase pasada. Los parasitoides, hemos dicho que son organismos animales que se alimentan de otro organismo y que necesitan de un solo individuo para completar su ciclo de vida. Y dentro de los insectos tenemos los himenópteros y los dípteros, ¿sí? Lo más importante es que poseen gran poder reproductivo, buena capacidad de búsqueda, mayor sincronización con la plaga y son densodependientes. Esas cuatro últimas características definen a los parasitoides y son importantes a tener en cuenta cuando uno tiene que organizar
un programa de control biológico. Gran poder reproductivo, buena capacidad de búsqueda, mayor sincronización con la plaga y son denso dependientes. Repasando tipos de parasitoidismo, tenemos parasitismo múltiple, cuando a expensas de un huésped se desarrollan individuos parasitoides de diferentes especies. Superparasitismo, cuando a expensas de un huésped se desarrollan varios parasitoides de la misma especie y existe una gran competencia por el alimento. Hiperparasitismo, cuando un parasitoide se desarrolla sobre otro parasitoide, que eso es lo que no es deseable cuando uno introduce un parasitoide en el control biológico clásico. Ahora bien, por la forma de explorar al huésped, tenemos, esto no hemos visto en la clase pasada, esto le voy agregando nuevo. Por la forma de explorar al huésped tenemos coinobionte e idiobionte. Coinobionte permiten que el hospedero continúe su crecimiento durante los estados iniciales del parasitismo, es decir, con posterioridad a la acción del parasitismo, y tenemos el caso de Aginias piscitrícola, que si bien es parasitoide de los primeros estadios larvales de Philonitis, le permite a la presa continuar con su crecimiento durante el parasitismo. E idiobionte es cuando el parasitoide paraliza y mata al huésped, y es el caso del Trichogramma sp, que es parasitoide de huevos de lepidópteros. Bueno, acá hay secuencia de parasitoides que ya hemos visto. Y por último, un pequeño repaso en características comparativas entre predadores y parasitoides. Hemos dicho que los predadores, en cuanto a presa necesaria para vivir, necesitan muchos individuos, y los parasitoides un solo individuo. En cuanto a la forma de vida de la larva, en el caso de los predadores es independiente, y en el caso de los parasitoides, dependiente de la presa, endo o ectoparasitoide. Con respecto a la muerte de la presa, los predadores inmediata, la muerte de la presa, en el caso de los parasitoides lenta. Con respecto a la probabilidad de supervivencia, en el caso de los predadores media-baja, y en el caso de los parasitoides media-alta. Y por último, la relación con la población plaga, los predadores son baja densodependencia y los parasitoides presentan alta densodependencia. Es un pequeño resumen de la clase pasada. Vamos a continuar ahora con el otro tema. Vamos a ver ahora con respecto... Sí. ¿A qué se refiere con densodependencia? Densodependencia. Bueno, eso está relacionado a que a medida que aumenta la población de la plaga, aumenta la población del parasitoide. Por eso se dice que los parasitoides son más densodependientes que los predadores. Los predadores tienen baja densodependencia. Por ejemplo, el ácaro Phytoceidus californicus, que es predador de arañuela en frutilla, no tan solo se alimenta de huevos de la arañuela, sino que también come polen. Entonces, muchas veces se pone a comer polen y no come los huevos de arañuela. ¿Sí? No hay una densodependencia importante. En cambio, los parasitoides, como por ejemplo, Aphytis melinus, que es parasitoide de cochinilla roja australiana, a medida que aumenta la población de la cochinilla, va a aumentar la población del parasitoide, porque son densodependientes. ¿Está claro? Sí, muchas gracias. Bien. La otra característica importante es buena capacidad de búsqueda y que sean la especificidad de huésped. Los parasitoides son específicos. En el caso de los predadores no hay tanta especificidad de huésped, salvo algunos casos como por ejemplo Rhodolia cardinalis,
esa vaquita, ese coccinélido, que es monófago, que solamente se alimenta de Escherichia purchasi, la cochinilla algodonosa, y que fue un ejemplo a nivel mundial de control biológico. Pero esos son casos así muy específicos. En general, los predadores no tienen especificidad de huésped, ¿sí? A diferencia de los parasitoides, que sí tienen especificidad de huésped. Bueno, vamos a continuar ahora con la clase y vamos a ver las etapas del control biológico. Si me permiten un segundito, voy a poner mi teléfono en vibración, así no me moleste. Bueno, las etapas del control biológico. ¿Alguna otra pregunta de lo que hemos visto antes? ¿Está todo claro? Sí, profe. Bueno. Son 8 las etapas. Identificación del lugar de origen de la plaga. Fíjense ustedes que cuando se introdujo Philomyces citrella, allá por la década del 90, año 1996, fue realmente terrible para Tucumán, porque Philomyces citrella, digamos, originario del sudeste asiático, aparece acá en Tucumán a través de plantas de vivero que se habían traído de Salta. O sea que no habían respetado las barreras fitosanitarias y en esas plantas de vivero venía la plaga. Tremendo lo que ocasionó en Tucumán, porque encontró las condiciones ideales para desarrollarse, y lo más grave de todo, que al destruir la soja y producir galerías, abrió la puerta de entrada para una bacteria que era la cancrosis, que Tucumán era zona libre de cancrosis. O sea que fíjense cómo una plaga introducida produce toda una complicación en la citricultura tucumana y afecta miles de puestos de trabajo a raíz de la introducción de la cancrosis y cómo se ve afectado el limón fundamentalmente. Entonces, había que identificar el lugar de origen de la plaga para ir a buscar al enemigo natural, que la segunda etapa es búsqueda, recolección, identificación y selección de los enemigos naturales. ¿Sí? La tercera etapa, importación de los organismos benéficos. Cuando se determinó que Ageniaspis podía resolver, entre comillas, el problema de Philomyces, se fue a buscar a Ageniaspis al lugar de origen y se lo trajo, se lo importó. Por supuesto, de eso se ocupó la estación experimental, Obispo Colombre, y cuando lo trajeron, lo pusieron en cuarentena, en destino, acá en Tucumán. O sea que armaron, ellos tienen cámara de cría, en donde lo ponen en cuarentena al parasitoide, para ver que ese parasitoide no traiga un hiperparasitoide. Por eso es importante la cuarentena en destino. ¿Está claro? Ahora, fíjense la irresponsabilidad de la gente, porque así como alguna empresa fue la culpable de haber introducido a Philomyces en Tucumán, otra empresa fue y trajo el parasitoide y lo liberó sin haber hecho la cuarentena como exigía la ley. Y nos dimos cuenta porque cuando empezamos a monitorear a campo, vemos que aparece Ageniaspis y todavía no había sido liberado con la estación experimental. O sea que todo el trabajo institucional de los organismos oficiales fue tirado por la borda por la inescrupulosidad de algunas empresas tucumanas. Por supuesto, empresas citrícolas. Entonces, fíjense ustedes que una característica de los argentinos es que no cumplimos las normas, no cumplimos las leyes, y por eso estamos como estamos, chicos. Yo les doy este ejemplo, les voy contando esto, aprovechando la etapa del control biológico, para que vean la falta de ética de los colegas, de algunos, por supuesto, que han hecho este tipo de salvajada, ¿no es cierto? Porque primero introducen una plaga, y después van e introducen el parasitoide, sin ningún tipo de normativa, sin nada. Bueno, esto ha sido una realidad en Tucumán, tal cual como yo les cuento.
Por supuesto que había un revuelo bárbaro, pero bueno, no se ha sancionado a nadie, nadie ha ido preso, que eso hubiera sido muy bueno, porque la verdad que se afectó a la citricultura y a muchos puestos de trabajo. O sea, los responsables tienen que haber ido presos. Y no pasó nada, lamentablemente. Ese es otro problema acá, que los que me hacen macana no pasa nada. Entonces, lo más grave es que se le da malo ejemplo a los jóvenes. Yo hace mucho tiempo que digo, los malos ejemplos que se le están dando a los jóvenes es terrible. Bueno, sigamos. En la quinta etapa es la cría de los enemigos naturales, que es lo que hizo la estación experimental cuando trajo a Geniaspi. Posteriormente se hicieron liberaciones a campo. La séptima etapa, recuperación, colonización, o sea, la recuperación, ya lo vamos a ver más adelante, es ir, monitorear y ver si ese parasitoide o predador se adaptó a nuestras condiciones ambientales. Y por último, la evaluación de los organismos introducidos, para ver si ha sido eficiente o no el control que realiza el enemigo natural introducido. Estas son todas las etapas necesarias para el control biológico clásico, cuando uno tiene que introducir un parasitoide, un predador, para controlar una plaga que no es nativa. Bueno, vamos a ir, sí. Tengo una duda. En el cuarto paso de la cuarentena, sí. esta sirve para los parasitoides para saber que no traigan otros hiperparasitoides. Claro, pero sí. En los predadores, ¿para qué sirven? Bueno, lo que pasa es que generalmente lo que se introduce son parasitoides, no predadores, ¿no? Salvo en el caso de que utilicemos ácaros fitoseidos para el control de arañuela en frutilla, como el caso de Californicus. Bien. Ahí se introdujo un ácaro fitoseido que se lo tuvo que poner en cuarentena para ver si no traía algún problema, alguna enfermedad o algún problema que podía contaminar a los otros fitoseidos del medio. Bien, gracias. Son muy pocos los predadores que se introducen para controlar una plaga. Generalmente son ácaros fitoseidos o a veces alguna chinche, ¿no es cierto? Que tenga cierta especificidad de huésped. Como les decía, es mucho más sencillo y más beneficioso los parasitoides porque tienen especificidad de huésped y son más densodependientes. ¿Seguimos? Sí. Bueno, entonces, ya hemos hablado de que el primer punto era la identificación del lugar de origen de la plaga. El segundo es búsqueda, recolección, identificación y selección de los enemigos naturales. En este caso, en la segunda etapa del control biológico, se analiza el complejo de organismos benéficos que existen y se realizan estudios biológicos, ambientales, etcétera, y se seleccionan las razas más adecuadas. La especificidad de huésped es un requisito para un programa de control biológico. Y eso es lo que se hizo con el Ageniaspi en aquel momento. ¿Qué atributos deben poseer los enemigos naturales? Hay otros chicos que quieren entrar. Me esperan un segundito. Voy a minimizar esto. A ver quiénes son los... Ahí está. Listo. ¿Qué atributos deben poseer los enemigos naturales? Primero, multivoltismo, es decir, varias generaciones al año. Segunda, estrecha especificidad hospedera, especificidad de huésped. Tercero, adultos longevos y buena capacidad de búsqueda. Cuarto, un umbral térmico de actividad muy próximo al de su presa. Y quinto, mayor número de generaciones que la presa. Esas serían las características deseables que debían poseer los enemigos naturales que nosotros tendríamos que introducir si es que no hace falta. Ahora veamos, si comparamos los predadores con los parasitoides, qué ventajas
tienen los predadores. Destruyen un mayor número de presas. Ustedes fíjense, por ejemplo, el caso de la Juanita, de Calosoma argentinensis, que yo les digo que es un asesino serial porque come 4 o 5 orugas, pero mata 85 o 90 por día. O sea que desde ese punto de vista, destruye un mayor número de presas. Tienen exigencias nutricionales menores que los parasitoides, y en algunos casos tienen especificidad hospedera e incluso de hábitat, como el caso de digamos, de esa vaquita, de ese coccinélido, Rodela cardinale, sobre Eisseria purchasi. En la clase insecta, el número de órdenes con representantes predador es mayor a 22. En cambio, en la clase insecta son 5 los órdenes con respecto a los parasitoides. Eso serían algunas de las ventajas de los predadores con respecto a los parasitoides. Bueno, principales casos de éxito con los predadores. En plagas no migratorias que no entran en diapausa y están asociados a cultivos perennes o semiperennes. Caso de la cochinilla algodonosa y, ¿cómo se llama? Y Rodole cardinalis. Donde las poblaciones de plagas son densas y no están dispersas. Los estados juveniles no se dispersan tanto como el estado adulto. O sea que esas serían las dos situaciones con éxito de los predadores. ¿Y qué problema presentan los predadores? A veces es difícil de evaluar su acción y tienen mayor exposición a los agroquímicos. Difícil a veces de evaluar su acción, como por ejemplo en el caso de el Phytoseido californicus, que como come polen, a veces se pierde tiempo comiendo polen y no come los huevos de arañuela. Y mayor exposición a los agroquímicos en el caso de Juanita, la Calosoma argentinensis, que cuando se hace la aplicación de algún insecticida para controlar a la oruga, lo primero que cae es en la Juanita. Y se mueren rápidamente. Bueno, acá tenemos el ejemplo. Acá yo les muestro, este es el Phytoseido, ¿sí? Phytoseido californicus o parecido al Fragariae, que se alimenta de huevos de arañuelas, ¿sí? Este es el Phytoseido, aquí tenemos los huevos, ¿sí? Acá vemos, este de color rojo es el Phytoseido. Y acá se está alimentando de los huevos de arañuelas. Veamos la comparación entre ambas especies. Phytoseiulus fragariae es la especie nativa y Neoseiulus californicus es la especie introducida. En el caso de Phytoseiulus fragariae es específico de tetraníquidos. En Californicus, tetraníquido y polen. Con respecto al número de huevos que coloca la hembra, 2,8. Y el Californicus, 2. Con respecto a la ingesta diaria, ¿cuántas presas come Phytoseiulus fragariae? 233 presas. El Californicus, 110 presas. Y con respecto a la preferencia, Phytoseiulus fragariae come huevos, en cambio Californicus puede comer huevos, larva, ninfa y adulto de arañuela. Ahora, fíjense ustedes que para ser eficiente en el control de la arañuela en frutilla, es muy importante el control de los huevos. Porque si uno mata los huevos, se corta el ciclo de la arañuela. Entonces, es mucho más eficiente el Phytoseiulus fragariae, en este caso, que el Californicus. Si yo tengo que elegir entre un nativo y un introducido, priorizo el nativo. Y acá haría control biológico por conservación, porque estoy preservando una especie nativa que es mucho más eficiente que el introducido. ¿Está claro estos conceptos, chicos? Sí, ingeniero. Bueno, perfecto. Con respecto a la importación de enemigos naturales, que es la tercera etapa del control biológico, se deben cumplir las normas establecidas
por cada uno de los países. Hay un código de conducta para la importación y liberación de agentes de control biológico exótico. Y eso ya lo decía la FAO en el año 1996. Todo esto que yo le había comentado, el desastre que han hecho en Tucumán, fíjense lo que dice acá, la FAO. Se deben cumplir normas establecidas por cada uno de los países, hay un código de conducta para la importación y liberación de agentes de control biológico exótico. Y los procedimientos deben asegurar la eficiencia y seguridad, minimizando las preocupaciones ambientales y la salud pública debido a la manipulación o uso inapropiado. Y los beneficios derivados de la importación deben ser obtenidos sin efectos adversos significativos. Todas estas frases que yo les digo, mire de importante que son y mire cómo se han hecho macana en la década del 90 con el caso de Philomnitis y con el caso de Geniap. O sea que la normativa existe. Hay que cumplir. Y acá tenemos a introducir en el país. La cuarta etapa, cuarentena en destinos. Se debe realizar en insectarios habilitados, con personal idóneo, tanto en la cría de enemigos naturales como en taxonomía, para una correcta identificación del material introducido. Porque puede ocurrir que se introduzca un parasitoide y ese no sea el que nosotros necesitamos. Por eso, el personal que trabaja debe ser un personal idóneo, capacitado en la cría de los enemigos naturales y en taxonomía, para que no se cometan errores. La quinta etapa, cría de insectos. ¿Qué tipo de cría de insectos? Podemos hacer una cría en pequeña escala, crías comerciales o crías masales en gran escala. ¿Cómo pueden ser criados los enemigos naturales? Pueden ser criados en hospederos naturales, ya lo vamos a ver, en hospederos alternativos sustitutos o bien en medios artificiales. Bueno, acá tenemos el primer caso, hospedero natural. En este caso tenemos en un insectario, en jaulas, acá se crían, estos son plantines de citrus, de limón, y acá se los cría a Philomnitis, ¿sí? En estos plantines de limonero. Y después se introduce a Geniaspi para que se alimente de Philomnitis y multiplicarlo. O sea que este es un hospedero natural. Veamos ahora en el caso de hospederos alternativos. El caso de Aphytis melinus, que controla cochinilla roja australiana. En este caso, en lugar de hospederos naturales, o sea, de plantines de citrus, se utilizaron corianitos, ¿sí? Zapallo corianito, que se lo contamina con la cochinilla roja australiana, se desarrolla muy bien la cochinilla sobre el corianito, se lo mantiene en esta jaula, y luego se liberan acá, en esta jaula de cría, los Aphytis, para que directamente vayan y se alimenten de la cochinilla. Y acá vemos la larva de Aphytis sobre la hembra de roja australiana, alimentándose. Fíjense, esta es la roja australiana que tiene el pigidio retraído característico. Luego, cuando se obtienen los adultos, se pueden liberar, ¿sí?, los parasitoides de esta forma, en tubitos. Se los va y se los coloca en el campo, se los coloca en una planta para que sean liberados los adultos, y posteriormente a la liberación de los adultos hay que hacer el monitoreo, ¿sí?, el seguimiento, para ver cómo se adaptan esos parasitoides al medio y si son eficientes en su control. Todo esto es una secuencia de trabajos que hay que realizar, en forma ordenada, por supuesto. Veamos ahora cuál es el tamaño mínimo de la población inicial de los enemigos naturales con la cual vamos a iniciar una cría de enemigos naturales.
Y eso hay distintos autores que hablan de distintos números. Por ejemplo, Bartlett, en el año 1985, dijo que la población inicial es variable. Hay algunos que necesitan 1000 individuos, por ejemplo, para iniciar la cría. Weiss también dice que otros enemigos naturales necesitan de 200 a 500. Y Presotti, en el año 2001, en el caso de Trichogramma pretiosum, que es parasitoide del huevo del lepidóptero, estableció que se necesita una pareja y se lo puede criar a esa pareja durante 25 generaciones. O sea, iniciamos una pareja de Trichogramma pretiosum, un macho y una hembra, y se lo puede criar durante 25 generaciones. O sea que el número o el tamaño mínimo de la población inicial es variable de acuerdo a las distintas especies de enemigos naturales. Es importante seleccionar el hospedero alternativo para la cría masal. En este caso, se seleccionó el coreanito para criar afitis, porque la cochinilla roja australiana se multiplicó muy bien en el coreanito. También es importante estudiar los requerimientos térmicos adecuados, humedad relativa, luminosidad, tanto de la plaga como del enemigo natural. Estudiar distintos comportamientos, conocer la adecuada relación entre parasitoides y hospederos y controlar la cantidad de material obtenido. ¿Qué dificultades se pueden presentar en la cría de los enemigos naturales? La falta de conocimiento de la fisiología, de la biología, de la nutrición, de la genética y metabolismo de los parasitoides. Por eso hay que contar con personal idóneo. Y la falta de conocimiento de las interacciones hospedante-parasitoide. Esas son las dificultades que se pueden presentar en la cría de los enemigos naturales. Habíamos dicho que también se podían criar los enemigos naturales en medio de cultivo. Y tenemos el caso de cría masiva de Trichogramma pretiosum, que se lo cría en un medio de cultivo, que está hecho ese medio de cultivo con hemolinfa de Helicobacter, más yema de huevo y más antibióticos. O sea que directamente en un medio de cultivo con esta característica se hace la cría masiva de Trichogramma sp. O sea que ya hemos visto hospedero natural, hospedero alternativo y medio de cultivo. Son las tres formas en que se pueden criar los enemigos naturales. Ahora bien, en el caso de cría masiva hay que hacer control de calidad. Eso es muy importante. Lepla y Ashley, en el año 1989, han establecido que es necesario un monitoreo o control sofisticado del proceso de producción que asegure un producto de calidad razonablemente consistente y alcance el desempeño deseado en el campo. O sea, que el enemigo natural que se produzca sea de una calidad razonable y que su desempeño sea el deseado en el campo. ¿Está claro? Van Lenteren, en el año 1991, dijo que la calidad total de un enemigo natural puede ser definida como la capacidad de ejecutar su papel posteriormente a su liberación en campo. Parra, en el año 1992, estableció que se recomienda realizar el control de calidad en ambos insectos, o sea, tanto en el hospedero como en el enemigo natural, ya que una mala calidad del hospedero puede producir enemigos naturales no competitivos como lo de la naturaleza. ¿Cuáles son los parámetros establecidos por la Organización Internacional de Control Biológico con respecto al control de calidad en cría masiva? La cantidad de individuos producidos, la relación de sexos, la fecundidad, es decir, el número de descendientes producidos, la longevidad,
la predación, es decir, el número de presas consumidas durante un determinado periodo, el tamaño de adulto, la actividad de vuelo y el desempeño a campo. Son varias cosas las que hay que evaluar para decidir finalmente que ese enemigo natural que hemos criado y hemos liberado realmente cumple con las normativas de calidad en la cría masiva. Y esto es lo que exige la Organización Internacional de Control Biológico. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que se pueden presentar? Los enemigos naturales pueden cambiar sus reacciones con relación a las pistas del hospedero o a la planta hospedera. Otra es la falta de técnicas que eviten la presión de selección y que deterioran la genética. Y por último, la pérdida de preferencia por los hospederos naturales. Puede ocurrir, porque hay veces que cuando se los cría durante mucho tiempo en el laboratorio, y esos enemigos naturales se los cría en el laboratorio sobre un hospedero que está en el laboratorio. Y cuando uno lo libera a campo, a veces ese enemigo natural no tiene la suficiente capacidad para buscar al hospedero nativo que está en el campo. O sea, se acostumbró a alimentarse del hospedero en el laboratorio y a veces no encuentra al hospedero que está en el campo y al que a nosotros nos interesa que controle. Parece que hay alguien más que está queriendo entrar tarde. A ver, veamos. No. Bien. Con respecto a la sexta etapa, liberaciones a campo, ¿qué tipo de liberaciones se pueden hacer? Pueden ser inoculativa, inundativa o inoculativa estacional. Inoculativa consiste en la liberación intencionada del enemigo natural para que se establezca temporalmente y sus descendientes proporcionan un control de la plaga a mediano plazo. ¿Sí? Caso de los fitoseidos para el control de arañuela. Inundativa consiste en la liberación de un gran número de individuos que producen una reducción rápida del daño de la plaga o incluso una extinción local de la misma. Entonces, inundativa consiste en la liberación de un gran número de individuos que produce una reducción rápida del daño de la plaga o incluso una extinción local de la misma. Pero tanto en una como en otra, inoculativa o inundativa, para que el control biológico sea exitoso, los enemigos naturales deben ser liberados a campo cuando la densidad poblacional de la plaga es baja. Porque si yo lo libero cuando la densidad poblacional de la plaga es alta, no voy a obtener resultados efectivos. Esto es así. Cuando uno hace control biológico, tiene que tener en cuenta esto. Es muy importante. A nosotros nos pasó que teníamos que controlar mosca blanca e íbamos a liberar Chrysophylla externa para el control de mosca blanca en pimiento. Como la población de mosca blanca era muy alta, tuvimos que bajar la población de mosca blanca y para ese caso utilizamos un insecticida biológico, en este caso extracto de NIM, no voy a dar el nombre comercial porque no vale la pena, y con ese extracto de NIM bajamos el nivel de la población de la mosca blanca y recién después liberamos las crisopas que hicieron un control extraordinario de la mosca blanca hasta el final del cultivo y no se tuvo que hacer otra aplicación del insecticida biológico, porque ya las crisopas se habían establecido en el lote e hicieron su trabajo. Fundamentalmente las larvas, que son las que se alimentan de la mosca blanca. Acuérdense que los adultos se alimentan de néctar de las flores.
Y por último, la inoculativa estacional, el ejemplo clásico es el de Encarsia formosa, que es un parasitoide para controlar mosca blanca de los invernaderos en tomate y en pimiento en climas templados. ¿Existe algún tipo de procedimiento para realizar la liberación? Sí, ya seguimos, ya vamos a continuar. Seguimos, ya van a ver. A lo que usted me pregunta, yo le voy a responder ahora con lo que sigue. Y si hay algo que no entiende, me vuelve a preguntar. Las liberaciones a campo, ¿cómo pueden ser de los enemigos naturales? Se pueden liberar utilizando un tubito, por ejemplo, como este, en donde están los adultos. Yo abro el tubito, lo coloco en el árbol y van saliendo los adultos a buscar a sus presas. O si no, se lo puede liberar acá, como en este caso, en un sobrecito de plástico, en donde hay, por ejemplo, afrecho, y en donde acá adentro tenemos afrecho de trigo, y donde podemos tener las pupas del parasitoide. Entonces, a medida que van emergiendo los parasitoides, van saliendo de la bolsita a buscar a la presa. O sea que podemos liberar adultos o en el estado de presas, de pupas. Con respecto al número de enemigos naturales a liberar, o sea, relación entre densidades. Con respecto a Chrysopara carnea, los trabajos, por ejemplo, del laboratorio dicen que Chrysopara carnea debe liberarse 7.500 huevos por hectárea. Acuérdense que los huevos de Chrysopara son huevos pedunculados, ¿no? Que se encuentran en el extremo de un pedúnculo, ¿sí? En cambio, en el caso de la cría comercial, hablan de 5.000 a 30.000 huevos por hectárea. En el caso de Cotesia flavipes, que es parasitoide de Diatrea saccharalis, se ha establecido un adulto cada 4 larvas de Diatrea saccharalis menores de 1,5 centímetros. O sea, esa es la relación entre la cantidad de enemigos naturales a liberar y la plaga. Puntos de liberación, esto también es muy importante. Y esto está relacionado con la capacidad de dispersión del enemigo natural y de la plaga. En el caso de tricograma y para el caso de caña de azúcar, se han establecido 25 puntos de liberación por hectárea en el caso de caña, que está relacionado con la capacidad de dispersión del enemigo natural y de la plaga. En el caso de soja, 130 puntos de liberación por hectárea. Y en el caso de maíz, 256 puntos de liberación por hectárea para control de Heliotis sp. Esto es muy importante tener en cuenta. O sea que ya les voy mostrando puntos de liberación, número de enemigos naturales liberados. Todo esto está relacionado con lo que usted me preguntaba, señorita, cómo se hacían las liberaciones. Y seguimos. Es muy importante la época del año, el horario y la forma de liberación. No lo voy a liberar al parasitoide en invierno, porque se muere. ¿Y en qué horario? En un horario donde haya buena temperatura. Generalmente se lo libera después de las 10 de la mañana, en donde hay actividad biológica. ¿Sí? Es muy importante también la arquitectura de la planta hospedera. Eso está relacionado con la capacidad de búsqueda del parasitoide y la eficiencia y dispersión del enemigo natural. También hay que tener en cuenta la frecuencia de liberación, o sea, cada cuánto voy haciendo las liberaciones. Y también es muy importante las condiciones climáticas, temperatura, humedad relativa, lluvia, viento, y eso está relacionado, por supuesto, con la época del año. ¿Está respondida su respuesta, señorita? Sí, gracias. Bueno. La séptima etapa es la de recuperación. Y esto es muy importante, desarrollar sistemas de muestreos o de monitoreos para verificar el establecimiento de los enemigos naturales. Es importante
el seguimiento que se haga del enemigo natural a campo para ver si se ha establecido y para ver si está controlando a la plaga. Por ejemplo, si nosotros liberábamos, en este caso, Ageniaspis citricola, ¿cómo voy a saber yo si se adaptó al medio y si está controlando la plaga? Pues bien, voy a monitorear, acuérdense ustedes, ¿cómo se llamaba esto? Donde empupaba Philoniste, la cámara pupal, y voy a revisar en las hojas las cámaras pupales que encuentre, las voy a abrir y voy a ver si encuentro esto, que son las pupas de Ageniaspis. Si en lugar de encontrar esto encuentro las pupas de Philoniste, quiere decir que Ageniaspis no está haciendo una buena tarea. Y si en lugar de liberar Ageniaspis hubiera liberado Cirropirus, en lugar de encontrar esto, tenía que encontrar las pupas libres de color negra de Cirropirus. Entonces, haya liberado Ageniaspis o haya liberado Cirropirus, cuando revise la cámara pupal, tengo que encontrar la pulpa de Ageniaspis y de Cirropirus para ver si efectivamente los parasitoides que he liberado están cumpliendo con su tarea. Por eso es muy importante el monitoreo y seguimiento de los enemigos naturales a campo. En el octavo punto tenemos las técnicas para evaluar la eficiencia de los enemigos naturales. Esto también es muy importante. Stern, en el año 1982, las clasifica en 3 grupos. Primero, correlación entre abundancia de la plaga y los enemigos naturales. Segundo, exclusión de enemigos naturales. Y tercero, modelos matemáticos de procesos poblacionales. Con respecto a la introducción e incremento, se cuantifica la densidad poblacional de la presa u hospedero y de los enemigos naturales antes y después de la introducción. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Otra de las técnicas para evaluar la eficiencia. Se cuantifica la densidad poblacional de la presa u hospedero y de los enemigos naturales antes y después de la introducción. Utilización de jaulas u otras barreras. Cuando uno utiliza jaulas de cría, por ejemplo, como ya les había mostrado anteriormente, por ejemplo, la jaula donde criamos Philoniste sobre las plantas de citrus y ahí introducíamos el parasitoide, Ageniaspis, hay que tener cuidado porque en la jaula hay nuevo microclima. Por ejemplo, tenemos un 5 o un 10% de humedad relativa, un 37% menos de luz y un 48% menos de viento. Y eso cambia el ambiente donde se desarrolla la plaga y el enemigo natural. Es importante también la remoción de enemigos naturales, ya sea hacemos una exclusión con insecticida, o bien remoción manual, pero es muy laborioso. Es muy importante el aumento de presas, principalmente para los estados inmóviles. Es muy importante la observación directa, pero eso lleva tiempo. Es también importante la evidencia de alimentación del enemigo natural. ¿Y cómo sabemos que el enemigo natural se está alimentando? Hay un método serológico y una técnica de electroforesis. El método serológico es una reacción en el contenido del tracto digestivo del enemigo natural. Y la técnica de electroforesis detecta proteína de la presa en el tracto digestivo del enemigo natural. Y también es importante la marcación de las presas, que eso lo podemos hacer con radioisótopos o bien con colorantes u otra forma. Bien, hasta acá hemos visto las técnicas de evaluación de la eficiencia de los enemigos naturales. Esto que les voy a mostrar ahora también es muy importante, que es el uso de semioquímicos en el control biológico. ¿Qué son los semioquímicos?
son sustancias químicas que promueven la comunicación entre individuos de una misma especie o entre especies diferentes. Y acá tenemos las feromonas y los aleloquímicos. Las feromonas promueven la comunicación entre individuos de una misma especie. Por ejemplo, las feromonas que utilizamos nosotros para la captura masiva de los machos de tuta absoluto con las trampas con feromona. La feromona es una sustancia que produce la hembra de la especie, que es como un perfume que atrae al macho para favorecer el acoplamiento y la perpetuidad de la especie. Entonces lo hemos sintetizado químicamente, lo hemos colocado en una trampa y de esa forma los adultos se dirigen a esa trampa y caen atrapados y se mueren. Entonces estamos utilizando una sustancia química que permite la comunicación entre individuos de la misma especie. Los aleloquímicos permiten la comunicación entre individuos de diferentes especies. Y entre los aleloquímicos tenemos las cairomonas y las sinomonas. La cairomona, la especie A emite una señal que favorece a la especie B, pero no a la especie A. Y esto hace referencia a que las plantas producen determinadas sustancias que atraen a las plagas, por ejemplo. ¿Sí? Hay plantas, por ejemplo, que producen determinadas sustancias que atraen a los thrips, por ejemplo. Y la sinomona, las señales son beneficiosas para ambas especies. Bueno, ahora les voy a mostrar algunos proyectos de control biológicos que existen, como por ejemplo Cotesia flavipes, que es un endoparasitoide de larva de Diatrea sacaralis, Diastemimorpha longicaudata, que es un endoparasitoide de larva de mosca de los frutos, Mastrus ridibundus, para Carpocapsa pomonella, es un parasitoide de Carpocapsa pomonella, Aphytis melinus, que es un ectoparasitoide de cochinilla roja australiana, Aphytis lignanensis, es otro ectoparasitoide de cochinilla roja australiana, Trichogramma pretiosum, un endoparasitoide de huevo de tuta absoluta, bueno, etc. Ahora, veamos cuáles son las etapas del control biológico aplicado. La primera etapa corresponde a la selección del enemigo natural. La segunda etapa, cría en pequeña escala para investigación biológica. La tercera etapa, construcción de laboratorio. La cuarta etapa, sistema piloto de producción masiva. La quinta etapa, relación costo-beneficio. Y la última, transferencia de tecnología al medio. Estas serían las 6 etapas del control biológico aplicado. Y bueno, acá tenemos, por ejemplo, el caso de, por ejemplo, el control de la polilla del tomate. Acá tenemos la cría del hospedero de esta forma, la cría del hospedero de esta otra forma, la cría del parasitoide, que se libera con estos tubitos adentro del invernadero, y acá vemos un técnico que le está explicando al productor cómo va a ser la liberación de los parasitoides para controlar a la polilla del tomate. Bueno, esto ya les he mostrado de arañuela en frutilla. Y por último, vamos a ver el control biológico de malezas. ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto antes? ¿Alguna duda? He tratado de ser lo más claro posible, darle ejemplos para que ustedes se familiaricen con toda esta metodología. Puede ser un poco complicada, pero son todos los pasos que hay que seguir. Aquel que se vaya a dedicar a esto, bueno, tiene todo un ordenamiento de conceptos que son muy importantes para tener en cuenta.
¿Ninguna pregunta? Bueno, vamos a hablar ahora entonces de control biológico de malezas. Los requisitos es que tiene que ser altamente específico y con preferencia monófago. O sea que el enemigo natural que se utilice altamente específico y con preferencia monófago. Su acción se clasifica en destruye a las malezas, actúa como intermediario para algunos patógenos, es el caso de Cactoblastis cactorum, que es un lepidóptero que se alimenta de opuntia, ya les voy a mostrar. Afecta la capacidad reproductiva de la maleza, por ejemplo, son comedores de semilla, y perjudica la capacidad competitiva de la maleza. Volvemos. El control biológico de maleza es necesario que el organismo sea altamente específico y con preferencia monófago. Y su acción se clasifica en que tiene que destruir a las malezas, puede actuar como intermediario de algún patógeno, el caso de Cactoblastis cactorum, que puede ser patógeno, que puede ser como intermediario de algún hongo que controle la maleza, afecta la capacidad reproductiva de la maleza, por ejemplo, son comedores de semilla, y perjudica la capacidad competitiva de la maleza. Y veamos acá, ¿sí? Este es Cactoblastis cactorum, un lepidóptero, y su larva se alimenta de Opuntia cactus. Esta cactácea se la llevaron a Australia y se transformó en una plaga. Entonces tuvieron que venir de Australia a la Argentina para buscar a este lepidóptero, a Cactoblastis cactorum, para llevarlo a Australia y de manera que su larva, que son todas estas que están acá, se alimente de esta cactácea y pueda controlar esta maleza que no la podían manejar de otra forma. Miren ustedes qué increíble, a veces cuando introducen una planta con fines productivos, se transforma en una maleza y tienen que hacer lo que han tenido que hacer posteriormente. Bueno, hasta acá la clase. Me gustaría saber si tienen preguntas. A esta clase la he hecho un poco más corta, así no se cansen tanto, ¿sí? Dígame. En el caso del control biológico de malezas, ¿no se corre el riesgo de que te ataquen otras plantas? No, porque en este caso, perdón un segundito, voy a conectar voy a conectar a la compu a la corriente porque me puedo quedar sin batería. Aguántame un segundito y ya le respondo, ¿no? Un segundito. Vale. Acuérdese usted, ya he conectado, acuérdese usted, volviendo acá, que tiene que ser altamente específico y con preferencia monófago. Y en el caso de esta especie, Cactoblastis cactorum, es específico y monófago de Opuntia cactus. Es por eso que han venido los australianos a buscarlo acá, a este lepidóptero, porque justamente es específico y se alimenta de esta plaga, de esta maleza. Entonces, estos conceptos que yo le he puesto acá es lo que hay que tener en cuenta, ¿sí? No hay muchos ejemplos a nivel así internacional de control biológico de malezas, pero este es un ejemplo muy bueno para tenerlo en cuenta, porque acá no estamos hablando de un enemigo natural, acá no estamos hablando ni un parasitoide ni un predador, estamos hablando de un lepidóptero cuya larva se alimenta de una maleza
y viene a ser, entre comillas, los efectos de un enemigo natural sobre una plaga que en este caso es la Opuntia cactus, que se ha transformado en una plaga en Australia. Si ustedes leen acá abajo, dice Cactoblastis caterpillar, o sea, las larvas de Cactoblastis consumen Opuntia cactus, que es una peste en Australia. Ellos le dicen caterpillar a las orugas, ¿no? ¿Está claro? ¿Está bien la respuesta? ¿Le satisface lo que le digo? Sí, gracias. Bueno. ¿Alguna otra preguntita? Bueno, si no hay más preguntas, podemos dar por finalizada la clase y con esto yo ya terminaría las disertaciones mías en manejo integrado de plagas. Por supuesto que estoy a disposición de ustedes cuando quieran hacer consultas sobre los temas que les pueda contestar, el que pueda sacar sus dudas. Así que, bueno, eso sería todo, ¿sí? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, por favor. Muchas gracias, ingeniero. Y por ejemplo, que yo quiera controlar con algún enemigo natural el TRIPS. El Por ejemplo, TRIPS. ¿hay alguna? ¿Con qué lo puedo controlar? Mira, en los TRIPS, otra cosa que es importante, miren, ustedes no se olviden que cuando uno habla de control biológico, no necesariamente tienen que usar parasitoides o predadores. Pueden usar también entomopatógenos. Eso también es control biológico. En el caso de los TRIPS, por ejemplo, miren ustedes, me viene al pelo su pregunta para contarles el ejemplo de trabajo que hemos hecho. A ver, si ustedes me esperan un segundito acá, yo les muestro, voy a buscar un trabajo en donde que hemos trabajado en la cátedra que hemos hecho sobre cómo hemos utilizado controladores biológicos para control de TRIPS. Espérenme un segundito y ya les muestro. Creo que está acá. ¿Por qué le pregunto, profe? Porque he observado, digamos, que, bueno, la palta la ataca mucho el TRIPS, digamos. Sí. Y creo que tiene relación en el ataque del TRIPS con el ingreso de la sarna, digamos. Creo que tiene relación, entonces yo pensaba cómo se lo puede cultivar con algún hospedante que beneficie a algún enemigo natural del TRIPS, o algún predador o algo. Sí, escúchame, espérate que déjame que busque porque tengo varios trabajos. Yo estoy buscando un trabajo que les quiero mostrar de cómo hemos hecho nosotros. Aguantame un cachito, ¿dónde está? Lo que pasa es que les quiero mostrar el trabajo para que vean ustedes, ¿dónde está esto? A ver si está acá. Les quiero mostrar a ver, esperen un segundito, aguantame, ¿no? Ahí está. Perfecto, ahí lo encontré. Ahí te muestro. Mira, nosotros, por ejemplo, habíamos comparado dos sistemas de manejo. ¿Lo estás viendo a la presentación, no es cierto? Sí, se ve, profe. Bueno, hemos comparado el efecto de dos sistemas de manejo sobre la población de TRIPS en flores. Habíamos hecho un tratamiento convencional
con piridaben, deltametrina, dimetoato, cartapia, abamectina. Eso es lo que usaba el productor para el control de TRIPS, ¿sí? Y nosotros habíamos hecho un tratamiento diferenciado usando un insecticida orgánico, NIM, y una enmienda orgánica con propiedades insecticidas. Pero en ambos casos hemos mezclado el NIM y una enmienda biológica que era el Bacillus thuringiensis formulado como espora de resistencia con azúcar, ¿sí? Y mira los resultados. El convencional es el azul, ¿no? Que viene usado todos esos productos. Y el que dice fuego acá, el rojo, hemos usado justamente esos dos productos, el NIM y el Bacillus thuringiensis formulado como espora de resistencia, más azúcar. Y vean los resultados. No se observó diferencia entre ambos manejos. Por lo tanto, se podía reemplazar el uso de insecticidas de síntesis por el de productos orgánicos, con todas las ventajas que ello significa. En el caso de la enmienda biológica líquida con propiedad de insecticida, que es el FFO, que es el Bacillus thuringiensis, el Bacillus thuringiensis se comportaría como un control biológico de TRIPS. Entonces, vos estás usando un enemigo natural como el Bacillus thuringiensis formulado como espora de resistencia más azúcar y tiene el mismo efecto que el uso de los insecticidas. Y de esa forma, al usar un controlador biológico como el Bacillus thuringiensis, vos estás favoreciendo la aparición de enemigos naturales. Los TRIPS a veces son controlados por otros TRIPS, por TRIPS que son predadores. Y en el caso tuyo de la palta, podías probar con usar el Bacillus thuringiensis formulado como espora de resistencia con azúcar, o podés usar el NIM, que es un producto orgánico, también con azúcar. Porque ambos productos han funcionado muy bien para el control de TRIPS y no hemos usado insecticidas convencionales. O sea, hemos obtenido los mismos resultados de una forma ecológica. No sé si te sirve esto que te estoy mostrando. Claro, por ahí el tema es que nosotros no controlamos el TRIPS porque el daño directo que hace en la fruta no es significativo, digamos, o sea, no conviene hacer un gasto porque el mercado no te pide que no tenga daño. Ajá. Pero indirectamente, cuando abre la puerta, digamos, para que pueda entrar el hongo, es el problema. Claro. Por eso Y es bueno, que yo pensaba, capaz que había alguna forma si había algún enemigo natural, de poner los hospedantes para que pueda estar el enemigo, digamos. Bueno, el único producto que nosotros hemos usado como controlador biológico, el Bacillus thuringiensis formulado como espora de resistencia más azúcar. Bien. Eso es el ensayo que nosotros hemos hecho en TRIPS, y que ha dado este resultado, que ha dado muy buen resultado. No hay en el medio, no se han liberado o no se han criado parasitoides o predadores de TRIPS. Acá en el medio nuestro no hay. O sea, hay enemigos naturales nativos seguramente, pero nadie lo ha identificado para la cría y liberación. ¿Me entendés lo que te digo? Sí, sí, perfecto. Lo único que podemos contar es con esto. Y si no, tenés que usar un producto de síntesis, como es el formetanato, que es específico para TRIPS y que es un producto caro, lamentablemente, ¿sí? Ese es específico para TRIPS. Pero también lo tenés que combinar con azúcar, porque si no le pones el atrayente alimenticio, el TRIPS no sale de la flor. Y vos lo tenés que sacar de la flor al TRIPS para poderlo controlar. O sea que el uso del atrayente alimenticio, en este caso el azúcar, es básico para el control del TRIPS. Si vos usás el insecticida específico sin azúcar, no va a tener el mismo resultado. Y si usás el Bacillus thuringiensis formulado con espora de resistencia sin azúcar, también no va a ser lo mismo. Por eso, esto del azúcar lo he desarrollado yo en el campo, ¿no? Te estoy diciendo algo que lo he desarrollado yo, ¿no? Porque en ningún producto te recomienda que use azúcar, no.
Con la investigación que hemos hecho, hemos determinado que era muy importante el atrayente alimenticio para sacarlo de la flor. Porque si no, ¿cómo lo sacas de la flor al trips? Claro. Bien, profe, perfecto. Bueno, yo creo que alguna cosa interesante te contó para que tenga en cuenta. Sí, está bueno. Si quisiéramos realmente reducirlo a cero, digamos, el ataque, está bueno para tenerlo a eso. Sí, ahora yo te voy a decir una cosa, ¿no? Álvaro, sos vos el que me está hablando, ¿no es cierto? Sí. Bueno, no vas a lograr vos reducir a cero la plaga, no. Vos a lo sumo vas a llegar a controlar un 80, un 85% de la plaga. Pero ya con eso vos te tenés que dar por bien servido, porque vos tenés que aprender a convivir con la plaga. No hay ningún producto que controle el 100% de la plaga. Mira que yo vengo trabajando desde hace varios años con el uso de producto ecológico, he hecho ensayos con extractos vegetales con un resultado extraordinario. Lo último lo he hecho este año para control de arañuela en frutilla. Hemos usado unos extractos vegetales que han andado muy bien y han sido mucho más eficientes que la abamectina para el control de arañuela en frutilla. Mirá lo que te estoy contando, con valores de un 85% de control, más que la abamectina. Y esos mismos extractos vegetales los he usado para control de mosca blanca en pimiento, también con un porcentaje de un 89% de control, más que el insecticida químico que lo teníamos como testigo químico. Pero sin embargo nunca llega a tener más hasta un 90%, pero nunca un 100%. Es imposible, no. Lamentablemente no, la cosa no funciona así, ¿no es cierto? Entonces vos te sabés que te tenés que acostumbrar a convivir con la plaga y por supuesto que la plaga no te produzca un daño económico. Eso es básico, ¿no? Claro, perfecto, profe. Yo me he referido mal. Yo quería decir un cero, baja a cero, porque por ahí con las aplicaciones de cobre y fungicida, llegamos con buenos números, por ahí a un 5% de fruta con sarna, Claro. haciendo buenas aplicaciones y demás. Y por ahí, bueno, por ahí yo le digo, capaz que lo podemos bajar más si controlamos el trip, que es lo primero que por ahí le abre otra puerta de ingreso. Así bueno, que ahí te he dado un par de alternativas para que vos evalúes. Tenés que probarlas. Sí, perfecto, ya lo hemos probado, profe. Y tenés que hacer números para ver si te cierran los números, porque bueno, todos los productos ecológicos no son baratos. Lamentablemente. Bueno, bien, profe, gracias. Si no hay más consulta, damos por finalizada la clase, siendo las 12. Muchas gracias por la presencia de ustedes, por haber participado, por la paciencia, y bueno, ya nos veremos más adelante. Que tengan mucha suerte, y estoy a disposición de ustedes cuando necesiten hacerme consulta. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, Gracias, muy bien. Ingeniero. Hasta luego. Chao. Gracias, profe, nos vemos. Bueno, chao, hasta luego. Gracias, ingeniero.